Un Theo multimillonario encuentra a un niño pequeño en la tumba de su propio padre y escucha: «Lo siento, no quería molestar al abuelo». El hombre le dedica una sonrisa triste y responde: «Te has equivocado de tumba, pequeño». Antes de poder reaccionar, se queda paralizado de asombro por lo que el niño dice a continuación. Antes de la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo el video. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal para no perder más historias emocionantes. Buen video a todos. La niebla flotaba sobre el cementerio como un velo sombrío, haciendo que el ambiente se sintiera aún más frío e impersonal. Daniel Castillo caminaba lentamente entre las lápidas bien cuidadas, con las manos enguantadas metidas en los bolsillos de su abrigo. El viento silbaba entre los árboles secos, llevando consigo un sutil aroma a tierra húmeda y flores recién colocadas. No le gustaba ese lugar, nunca le había gustado, pero cada año, en la misma fecha, sentía que debía estar ahí. La tumba de Manuel Castillo estaba frente a él, imponente y austera, como si la misma lápida llevara la presencia severa del hombre que había sido en vida. El nombre del patriarca estaba grabado en mármol negro, con letras doradas que relucían bajo la luz difusa del día nublado. Manuel siempre había sido un hombre rígido, duro, incapaz de mostrar afecto, incluso hacia su propio hijo. Daniel no sentía nostalgia, solo un extraño vacío que había aprendido a ignorar con los años. Inhaló profundamente, preparándose para decir algo, aunque no tenía idea de qué. Nunca había sido bueno con las palabras, especialmente cuando no había nadie allí para escucharlas. Pero antes de que pudiera siquiera abrir la boca, un sonido inesperado lo hizo detenerse. Un llanto. Al principio fue sutil, entrecortado, como si alguien intentara contenerlo, pero fracasara miserablemente. Daniel frunció el ceño y sus ojos recorrieron el cementerio, hasta que encontraron la pequeña figura arrodillada frente a la tumba de Manuel. Era un niño. No debía tener más de 10 años. Llevaba ropa sencilla y un abrigo que parecía una talla más grande de lo que su delgado cuerpo podía soportar. En sus manos sostenía una única flor marchita, atrapada entre dedos temblorosos. Sus hombros se sacudían levemente mientras murmuraba palabras inconexas entre sollozos. Daniel se quedó paralizado, incapaz de entender lo que estaba pasando. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué estaba ahí, frente a la tumba de Manuel, llorando como si cargara con un luto que ni siquiera él sentía? Se acercó con cautela, sus pasos resonando sobre la piedra húmeda. El niño no notó su presencia de inmediato. Estaba absorto en su propio dolor, susurrando palabras que hicieron que un escalofrío recorriera la espalda de Daniel. «Perdóname, abuelo». El tiempo pareció detenerse. Daniel sintió un nudo inesperado en el pecho. Debía haber escuchado mal. Su padre nunca había tenido otros hijos además de él. No tenía hermanos ni primos cercanos. Nadie que pudiera justificar la presencia de ese niño. Y, sin embargo, ahí estaba. Abuelo. La voz del niño se quebró en la mitad de la palabra, cargada de una tristeza demasiado profunda para su edad. Quisiera que todo hubiera sido diferente. Daniel frunció aún más el ceño. Ese niño creía, de alguna manera, que Manuel Castillo era su abuelo. ¿Pero cómo? Y más importante, ¿por qué? Fue entonces cuando el niño notó su presencia. Sus ojos, grandes, oscuros y expresivos, se elevaron lentamente, aún brillando por las lágrimas. Por un instante, Daniel tuvo la sensación de haber visto esa mirada antes. Había algo extrañamente familiar en esos rasgos, pero no podía precisar qué. El silencio se extendió entre los dos. El niño parpadeó un par de veces, como si intentara reconocer quién era el extraño parado allí. Su mirada se llenó de cautela, pero no de miedo. «¿Quién eres?». La voz de Daniel sonó más áspera de lo que pretendía.
El niño vaciló, como si dudara en responder. Sus dedos apretaron la flor con más fuerza, arrugando los delicados pétalos antes de finalmente murmurar: «Leonardo». Daniel repitió el nombre en su mente, buscando alguna conexión. No encontró ninguna. Leonardo no significaba nada para él, y aún así una sensación incómoda crecía en su pecho. «¿Qué haces aquí?», insistió, su mente hirviendo con preguntas sin respuesta. Leonardo desvió la mirada, mordiéndose el labio como si no quisiera decirlo, pero entonces, con un suspiro resignado, murmuró: «Porque él era mi abuelo». Las palabras flotaron en el aire como una tormenta a punto de estallar. Daniel dio un paso atrás, su respiración volviéndose pesada. Su corazón latía con fuerza en su pecho, mientras su mente intentaba desesperadamente encontrar una explicación lógica. No tenía sentido. «¿Qué?», logró decir al fin, su voz cargada de incredulidad. Leonardo lo miró de nuevo, confundido por su reacción. «Mi mamá me dijo que él era mi abuelo», dijo el niño, su voz apenas un murmullo, como si estuviera afirmando algo obvio. Daniel sintió un sabor amargo en la boca, una incomodidad que no podía nombrar. «¿Y quién es tu madre?», preguntó, cada palabra saliendo con un esfuerzo inmenso. Leonardo tardó en responder, como si supiera que esa información lo cambiaría todo. Pero cuando finalmente habló, Daniel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Valeria Vargas». El nombre golpeó a Daniel como un puñetazo en el estómago. Una oleada de recuerdos, enterrados durante mucho tiempo, irrumpió en su mente con una intensidad sofocante. Valeria. La había amado de una forma en la que nunca había amado a nadie. Su presencia era un huracán de vida, luz y pasión. Y luego, un día, desapareció, sin explicaciones, sin despedidas, dejando atrás solo un vacío que él nunca pudo llenar. Y ahora, tantos años después, un niño con sus mismos ojos oscuros y profundos estaba parado frente a él, diciendo que Manuel Castillo era su abuelo, lo que solo significaba una cosa. Esto... Su voz se quebró. Cerró los ojos un instante, tratando de recuperar el aliento. «Esto no puede ser cierto». Leonardo abrazó la flor contra su pecho. «Mi mamá nunca miente». Las palabras del niño fueron el golpe final. Daniel no pudo responder. Él, que había pasado su vida entera teniendo el control de todo, que jamás había permitido que algo lo afectara, ahora estaba ahí, completamente perdido. La ciudad brillaba a través de las amplias ventanas del apartamento de Daniel Castillo, un espectáculo de luces que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Abajo, la vida seguía su ritmo acelerado. Los autos cruzaban las avenidas, las personas caminaban apuradas, la metrópoli pulsaba con una energía incesante. Pero Daniel no veía nada de eso. Sentado en el sofá de cuero oscuro, con un vaso de whisky intacto a su lado, miraba al vacío, perdido en sus pensamientos. El rostro del niño en el cementerio no salía de su mente. Los ojos de Leonardo, tan familiares, lo perseguían. El nombre de Valeria resonaba en su cabeza como un susurro persistente. Pasó años tratando de olvidarla, tratando de enterrar el pasado y seguir adelante. Pero ahora todo lo que pensaba que sabía se estaba desmoronando. Cerró los ojos y se permitió ser arrastrado de regreso al pasado. Recordó el día en que conoció a Valeria. Era joven, ambicioso, y comenzaba a recorrer el camino que lo llevaría a la cima de los negocios familiares. Fue en un evento benéfico, lleno de empresarios y figuras influyentes. En medio de la formalidad, de las conversaciones vacías y las copas de champán levantadas en brindis ensayados, Valeria apareció como un rayo de tormenta. Llevaba un vestido sencillo, pero que la destacaba entre la ostentación a su alrededor. Su cabello castaño ondulado caía libremente sobre sus hombros, y sus ojos,
Dios, esos ojos eran agudos, intensos, como si pudieran ver más allá de las apariencias. Mientras todos a su alrededor parecían preocuparse solo por el estatus y las conexiones, ella hablaba de arte, de sueños, de un mundo que Daniel nunca se había permitido explorar. Se enamoró de ella esa noche, y luego, de alguna manera, la perdió. El recuerdo del final aún dolía. La partida abrupta, sin explicaciones, sin despedidas. Durante años intentó entender qué había pasado. ¿Se cansó de él? ¿Nunca lo amó de verdad? ¿O había algo más, algo que él nunca supo? Ahora, la verdad parecía estar allí, en la forma de un niño que llevaba su sangre y que él nunca supo que existía. Daniel se levantó de repente. Dejó el vaso de whisky intacto sobre la mesa de centro y tomó el celular. Necesitaba hablar con Valeria. Necesitaba respuestas. Buscó su nombre en la agenda, pero se dio cuenta de que hacía tiempo que no tenía contacto con ella. Abrió un navegador y escribió Valeria Vargas, esperando encontrar alguna pista. Pero los resultados fueron pocos. Ninguna red social activa, ninguna mención reciente. Frustrado, se recostó en la silla del despacho, sus dedos tamborileando sobre la mesa. Eso no lo detendría. Tenía recursos, influencia. Si Valeria seguía en la ciudad, la encontraría. A la mañana siguiente, contactó a uno de sus contactos más eficientes, Gustavo Navarro, un detective privado que ya había resuelto problemas delicados para él en el pasado. «Necesito que encuentres a una persona para mí», dijo Daniel directo al grano. Gustavo no preguntó detalles, simplemente anotó el nombre y le aseguró que le traería información pronto. La espera fue torturante. Daniel intentó concentrarse en el trabajo, pero su mente siempre volvía a la misma pregunta. ¿Por qué Valeria nunca lo buscó? ¿Cómo pudo ocultarle algo tan grande? 2 días después, Gustavo se puso en contacto. «Encontré a Valeria Vargas», anunció. «Ella vive en un barrio apartado, en la zona norte de la ciudad. Te he enviado la dirección». Daniel abrió el mensaje y miró la dirección. No era un lugar que conociera. Definitivamente no formaba parte del mundo de lujo y comodidad al que estaba acostumbrado. Algo dentro de él se apretó. Siempre imaginó a Valeria viviendo una vida grandiosa, rodeada de belleza y sofisticación, como siempre mereció. Pero ese barrio, la realidad empezó a tomar forma ante él. Si Valeria realmente había criado a un hijo sola, sin su ayuda, entonces tal vez las dificultades fueron muchas. Y todo porque él nunca lo supo. Un nudo de ira y frustración creció en su pecho. Esa noche, condujo hasta la dirección. A medida que se alejaba del centro, las calles se volvían más estrechas, los edificios más simples, las luces de la ciudad se volvían más escasas. Estacionó frente a un pequeño edificio con una fachada desgastada. No era un lugar malo, pero era un mundo completamente diferente del que conocía. Se quedó allí unos momentos, mirando la portería, tratando de imaginar lo que encontraría cuando Valeria abriera la puerta. ¿Estaría sorprendida, irritada, o actuaría como si él nunca hubiera existido? Respiró hondo. No importaba. Necesitaba respuestas, y no se iría de allí sin ellas. La puerta del pequeño apartamento se abrió apenas un poco, revelando un par de ojos castaños cargados de cansancio y desconfianza. Valeria. Por un instante, el tiempo pareció congelarse entre los dos. Daniel sintió un golpe invisible en el pecho al verla nuevamente después de tantos años. Seguía siendo la misma mujer intensa e inolvidable que había amado en el pasado, pero ahora había algo diferente en ella. La vivacidad de sus ojos había sido reemplazada por un agotamiento silencioso, un peso que parecía haberla acompañado por mucho tiempo. Ella parpadeó como si necesitara un momento para creer lo que veía.
Entonces, su expresión cambió por completo. La sorpresa inicial dio paso a algo mucho más fuerte. Odio. ¿Qué haces aquí? Su voz salió baja, pero afilada como una navaja. Daniel sostuvo su mirada, sintiendo cómo la ira también crecía dentro de él. No esperaba un reencuentro cálido, pero aquella hostilidad inmediata solo reforzaba el misterio que lo atormentaba desde el momento en que Leonardo pronunció su nombre. «Necesitamos hablar». Su voz era firme, pero controlada. Valeria soltó una risa corta y amarga, negando con la cabeza. ¿Hablar? Después de todo. Sus dedos apretaron con más fuerza el picaporte, como si estuviera conteniéndose para no cerrarle la puerta en la cara. «No tienes derecho a aparecer aquí». Daniel dio un paso adelante. «No lo sabía», dijo, conteniendo su impaciencia. «Nunca supe sobre Leonardo». El nombre de su hijo pareció golpearla como un puñetazo. Valeria se irguió de inmediato, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y furia. «No te atrevas a hablar como si fueras una víctima en esta historia», siseó. «Tú lo sabías y tomaste tu decisión». Daniel frunció el ceño, confundido. «¿De qué estás hablando?» Ella dejó escapar una risa incrédula. «¿De verdad vas a fingir que no sabes?» «No estoy fingiendo nada, Valeria». Su irritación explotó, su voz resonando en el estrecho pasillo del edificio. «No sabía nada. ¿Cómo demonios esperabas que los buscara si nunca supe que tenía un hijo?» Valeria lo miró por un momento, como si intentara decidir si hablaba en serio. Entonces, sin decir nada, desapareció por un instante dentro del apartamento. Daniel escuchó ruidos provenientes del interior del pequeño espacio, hasta que, unos segundos después, Valeria regresó sosteniendo un sobre amarillento por el tiempo. Con un movimiento brusco, lo arrojó contra su pecho. «Si realmente no sabes nada, entonces explícame esto». Daniel atrapó el sobre por reflejo. Su nombre estaba escrito allí, y dentro, en una hoja doblada, al final del texto, estaba su firma. Sus manos temblaban cuando abrió la carta. «Valeria, espero que esta sea la última vez que intentas buscarme. Mi decisión ya está tomada. Lo que tuvimos fue un error, y cualquier lazo que aún creas que existe entre nosotros debe ser olvidado. No quiero a ese niño y no te quiero en mi vida. No me busques más». La letra era suya, la firma era suya, pero él jamás escribiría eso. El shock paralizó a Daniel por un instante. El mundo a su alrededor se sintió lejano, amortiguado. Una sensación de náusea lo invadió. «Esto...» Levantó la vista, sintiendo un nudo apretarle la garganta. «Esto no lo escribí yo». Valeria cruzó los brazos y soltó una risa amarga. «¿Ahora vas a fingir que esta carta es falsa? Por eso dejé de intentarlo, porque tú ya habías tomado tu decisión». «Nunca tomé esa decisión», gritó su frustración desbordándose. «Nunca rechazaría a mi propio hijo». Valeria abrió la boca para responder, pero un ruido dentro del apartamento la hizo volverse. Daniel siguió su mirada y por un instante vio un pequeño par de ojos observando desde la puerta entreabierta del pasillo. Leonardo. El niño los miraba en silencio, los puños apretados a los lados de su cuerpo. El impacto de su presencia cortó la discusión de inmediato. Valeria exhaló pesadamente y se llevó una mano a la sien. «Vete a tu cuarto, Leo», ordenó sin apartar los ojos de Daniel. Leonardo dudó un momento, pero obedeció. Tan pronto como el niño desapareció por el pasillo, Valeria volvió a mirar a Daniel, su expresión endurecida. «No vuelvas aquí. Tú tomaste tu decisión hace años». Daniel no podía creer lo que estaba escuchando. Cada palabra suya era como una cuchilla hundiéndose en su piel. «¿Lo crees que voy a aceptar esto así como así?», preguntó, más calmado ahora, pero su voz llevaba una amenaza implícita. «Yo nunca escribí esa carta».
Alguien lo hizo por mí, y voy a descubrir quién fue. Haz lo que quieras, dijo Valeria con frialdad, pero mantente alejado de mi hijo. Antes de que pudiera decir algo más, la puerta se cerró de golpe en su cara. Daniel se quedó allí, aún sosteniendo la carta, su corazón martillando en su pecho. Algo muy grave había ocurrido en el pasado, y no descansaría hasta descubrir la verdad. La ira corroía a Daniel Castillo por dentro como una hoja caliente atravesando su piel. La carta amarillenta por el tiempo estaba sobre su escritorio, abierta, como si esperara que finalmente aceptara su contenido como verdad, pero él sabía que eso no había salido de él. Nunca escribiría esas palabras, nunca negaría a Valeria ni a un hijo que ni siquiera sabía que existía. Y sin embargo, ella lo creyó. El recuerdo de la mirada de desprecio de Valeria y la manera en que Leonardo lo observó en silencio en el pasillo del pequeño apartamento lo perseguían desde que salió de aquel edificio. Alguien había destruido su futuro a su lado, y Daniel necesitaba descubrir quién. En el fondo ya sabía la respuesta. Los pasillos del despacho de abogados estaban revestidos con madera noble e iluminados por una luz amarillenta que intentaba dar la ilusión de confort. Para Daniel, aquel lugar era un campo de batalla. Conocía muy bien su funcionamiento. Durante años, esos abogados sirvieron a Manuel Castillo con lealtad ciega, ejecutando sus órdenes sin cuestionar. Ahora, él quería respuestas. Cuando entró en la recepción, una secretaria se levantó apresurada. «Señor Castillo, el doctor Álvaro no esperaba su visita». «No me importa», interrumpió, con voz firme e imponente. «Me atenderá ahora». La mujer dudó, pero la mirada de Daniel no dejó espacio para discusiones. Pocos minutos después, Álvaro Méndez, el abogado más cercano a su padre, apareció en la puerta de su despacho. Era un hombre de cabello canoso, de apariencia imperturbable, vestido con un traje impecable, como si aún estuviera al servicio de Manuel, incluso después de su muerte. «Daniel». Álvaro sonrió con profesionalismo, pero sus ojos reflejaban cautela. «¿A qué debo el placer?» Daniel no se molestó en devolver la cortesía. «Quiero saber sobre Valeria Vargas», dijo, yendo directo al punto. La mención del nombre hizo que la expresión del abogado cambiara por un segundo. Fue un instante casi imperceptible, pero Daniel lo notó. «No sé de qué hablas». Álvaro se recargó en su silla de cuero, adoptando una postura defensiva. Daniel sacó el sobre del bolsillo y lanzó la carta sobre la mesa. «Dime, Álvaro, ¿esto te parece algo que yo escribiría?» El abogado miró el papel doblado, y Daniel vio sus dedos crispándose sobre los brazos de la silla. «¿Qué es exactamente lo que estás insinuando?» «No estoy insinuando nada. Estoy afirmando. Mi padre manipuló esta situación y tú lo ayudaste». Su voz era baja, pero cargada de amenaza. «Quiero la verdad». Álvaro sostuvo su mirada fría por unos segundos, pero luego soltó un suspiro pesado. «No te gustará lo que vas a escuchar. Ya odio todo esto, solo dilo». El abogado ajustó los puños de su camisa y finalmente habló. «Tu padre me dio órdenes para encargarme de una situación. Se enteró de Valeria y no le gustó para nada. Decía que era un escándalo que podía perjudicar su imagen y el futuro de la familia». Daniel sintió un sabor amargo en la boca. Sabía que Manuel Castillo era un hombre controlador, pero jamás imaginó que su padre habría llegado tan lejos. «¿Qué hizo?» Su voz salió áspera. «Valeria intentó contactarte. Muchas veces», confesó Álvaro desviando la mirada. «Pero todas las cartas fueron interceptadas antes de que llegaran a tus manos. Cada palabra era un golpe». «¿Y la carta que ella recibió?» Álvaro dudó. «Tu padre me ordenó redactar una respuesta para Valeria y falsificar tu firma». El mundo de Daniel giró.
Sintió un frío recorrer su cuerpo, como si estuviera siendo sofocado por una fuerza invisible. ¿Así que simplemente destruiste mi vida porque mi padre te lo ordenó? Su voz llevaba una furia contenida, como un volcán a punto de estallar. El abogado se removió en su silla. Hacía lo que Manuel ordenaba, era mi trabajo. Daniel apretó los puños. La necesidad de atravesar el escritorio y golpear a ese hombre era abrumadora, pero sabía que eso no solucionaría nada. Tragó su rabia y se obligó a pensar con claridad. ¿Tienes pruebas de esto? Álvaro vaciló de nuevo, pero luego abrió un cajón de su escritorio. De dentro sacó un sobre viejo y arrugado. Guardé copias de la correspondencia original. Valeria escribió muchas cartas antes de darse por vencida. Todas están aquí. Daniel tomó el sobre y lo abrió con manos temblorosas. Ahí estaban. Cartas escritas por Valeria, algunas desesperadas, otras furiosas, todas clamando por una respuesta. Y él nunca las vio. La confirmación de la traición de su padre cayó sobre él como una tonelada de concreto. Durante años creyó que Valeria lo había abandonado sin explicaciones. Sufrió, se hundió en el trabajo, intentó llenar el vacío con logros, dinero, poder, y ahora descubría que todo fue una mentira. Respiró hondo, luchando por contener la tormenta dentro de sí. Levantó la vista hacia Álvaro, su mirada fría como el hielo. Nunca debió haber pasado. El abogado simplemente asintió, sin palabras. Daniel guardó los documentos en el bolsillo de su saco y se puso de pie. Si hay algo más que no me has dicho, lo sabré. Y si descubro que sigues ocultándome algo, Álvaro, no me importará cuántos años hayas servido a mi familia. Acabaré contigo. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió. Esta vez tenía la verdad de su lado, y haría lo que fuera necesario para corregir los errores del pasado. La lluvia caía en hilos finos cuando Daniel estacionó frente al pequeño edificio donde vivía Valeria. El cielo cargado reflejaba exactamente cómo se sentía. Un torbellino de emociones contenidas, a punto de romperse. Las cartas de Valeria, ya gastadas por el tiempo, estaban seguras en el bolsillo interno de su abrigo. Las había leído tantas veces que las palabras parecían grabadas en su mente, cada línea un recordatorio cruel de cuánto habían sido manipulados. Respiró hondo antes de bajar del auto. Sabía que Valeria no lo recibiría bien, no podía culparla. Después de tantos años de rencor acumulado, de una historia construida sobre una mentira, no bastaba con aparecer con pruebas, pero él no estaba ahí para disculparse. Estaba ahí para devolverle la verdad que le fue arrebatada. Subió los escalones húmedos de la entrada, sintiendo el olor a tierra mojada mezclado con el asfalto. Tocó la puerta con firmeza, esperando. Valeria tardó unos instantes en abrir. Cuando la puerta se entreabrió, la mirada que recibió fue de puro agotamiento. «¿Qué quieres ahora, Daniel?» Su voz sonó cansada, sin espacio para peleas, como si la discusión anterior aún la consumiera. Él no respondió de inmediato, solo sacó el sobre del bolsillo de su abrigo y lo sostuvo entre ellos. «Necesitas leer esto». Valeria frunció el ceño y cruzó los brazos. «No tengo nada más que decirte». «No se trata de lo que tengamos que decir». Su voz se mantuvo firme y fría. «Se trata de lo que nos ocultaron». La dureza en el tono de Daniel la hizo dudar. Finalmente, tomó el sobre de sus manos, sus dedos recorriendo el papel envejecido con renuencia. Abrió el sello y sacó la primera hoja. El silencio se instaló mientras leía. Daniel observó cada cambio sutil en su expresión. Primero, incredulidad. Luego, negación. Su rostro perdió color. Sus labios se separaron como si estuviera a punto de decir algo, pero ninguna palabra salió. Sus ojos se movieron rápidamente entre las líneas, como si su mente se rehusara a aceptar lo que estaba viendo. Él sabía exactamente lo que ella estaba sintiendo.
Valeria pasó una carta tras otra, su respiración volviéndose irregular. Cuando terminó, sus manos temblaban. Esto... Su voz se quebró. Cerró los ojos por un momento, absorbiendo la verdad como un golpe en el estómago. Pasé años creyendo que me abandonaste, que rechazaste a nuestro hijo. Lo miró y, por primera vez desde que él reapareció en su vida, sus ojos no solo reflejaban ira, había dolor. Había algo roto ahí, algo que ni el tiempo había podido sanar. Nunca lo supe, dijo Daniel sosteniendo su mirada con firmeza. Nunca vi ninguna de esas cartas. Mi padre destruyó todo, falsificó la respuesta para asegurarse de que te dieras por vencida. Ella pasó una mano por su rostro, como si intentara alejar las lágrimas que amenazaban con caer. Te odié por tanto tiempo. Las palabras salieron en un susurro, apenas audibles. Daniel sintió un nudo apretar su garganta. Nada de lo que dijera ahora cambiaría los años perdidos. No podía retroceder el tiempo, no podía borrar el sufrimiento que ambos habían vivido. Tienes todo el derecho de odiarme, admitió. Pero ahora sabes que la culpa nunca fue mía. Ella guardó silencio, con la mirada clavada en el suelo. La lluvia en el exterior se intensificó, golpeando contra el vidrio de la ventana. Daniel esperó, sin prisas. Sabía que debía darle tiempo para procesar todo. Finalmente, Valeria respiró hondo y levantó la cabeza. Su mirada aún estaba llena de dolor, pero ahora había algo más. Determinación. Nada de esto cambia el pasado, Daniel. Él asintió. Lo sé. Ella sostuvo las cartas con fuerza, sus dedos apretando el papel como si intentaran sujetar los años que les habían arrebatado. Leonardo. Su voz titubeó al decir el nombre de su hijo. Creció creyendo que nunca lo quisiste, que elegiste ignorar su existencia. Daniel sintió un peso en el pecho. Quiero cambiar eso. Su tono fue firme, sin titubeos. Ella soltó una risa sin humor. ¿Y crees que será fácil? ¿Que con solo aparecer con una sonrisa él te aceptará? No. Su respuesta fue inmediata. Sé que será difícil, pero tengo que intentarlo. Valeria lo estudió por un momento, como si buscara alguna mentira en su rostro. Cuando habló de nuevo, su voz cargaba un cansancio que iba más allá de la noche lluviosa. Si lo lastimas, Daniel, si lo decepcionas, nunca te lo perdonaré. Jamás haría daño a mi hijo. El silencio entre ellos fue interrumpido por un sonido proveniente del pasillo. Leonardo. El niño los observaba desde lejos, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable en el rostro. El impacto del momento fue como un golpe para Daniel. No sabía qué decir, no sabía si debía acercarse, pero antes de que pudiera intentarlo, Leonardo simplemente se dio la vuelta y desapareció por el pasillo. Valeria soltó el aire y cerró los ojos un instante. Buena suerte, Daniel. La vas a necesitar. Y cerró la puerta. Pero esta vez no lo hizo en su cara. Y eso, por más pequeño que fuera, ya era un comienzo. La mañana estaba gris cuando Daniel estacionó su auto en la calle angosta frente al edificio de Valeria. Nunca pensó que llegaría el día en que haría esto. Ir a buscar a su propio hijo como un extraño, sin siquiera saber cómo iniciar una conversación. Sentado en el asiento del copiloto, Leonardo miraba fijamente por la ventana, como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. Desde que había subido al auto, no había dicho ni una sola palabra. Daniel carraspeó, tratando de romper el silencio sofocante. ¿Ya desayunaste? Leonardo se encogió de hombros, sin siquiera mirarlo. Daniel apretó levemente el volante. Si fuera uno de los ejecutivos de su empresa actuando de esa manera, sabría exactamente cómo manejar la conversación, cómo doblegar la resistencia de la persona frente a él. Pero ahí no tenía a un socio, un empleado o un rival de negocios. Ahí estaba su hijo,
un niño que había crecido sin él y que no quería su presencia ahí. Pensé en que podríamos ir a un parque, intentó nuevamente manteniendo un tono casual. O, si prefieres, podemos ir a otro lugar. Esta vez, Leonardo lo miró y Daniel notó la impaciencia en sus ojos oscuros. ¿De verdad crees que puedes comprar mi tiempo llevándome de paseo? La pregunta fue como un golpe. El tono frío del niño, la forma directa en que hablaba, todo en él recordaba a alguien que había aprendido a protegerse demasiado pronto. No estoy intentando comprar nada, dijo Daniel, eligiendo con cuidado sus palabras. Solo quiero pasar tiempo contigo. Leonardo puso los ojos en blanco y volvió a mirar por la ventana. El resto del camino estuvo envuelto en un silencio incómodo. En el parque, Daniel se esforzó por iniciar una conversación. Trató de preguntarle sobre la escuela, sobre sus amigos, incluso sobre videojuegos, aunque él mismo no supiera nada sobre eso. Pero cada intento era recibido con respuestas cortas, monótonas. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?, arriesgó. Leonardo pateó una piedrita en la acera. Nada. Daniel respiró hondo. ¿Algún deporte? No. ¿Algún libro, película? No. Lo estaba perdiendo. Esto no era un consejo administrativo donde podía dominar la negociación con una estrategia bien planeada. Era un niño de 10 años que lo veía como un extraño, tal vez incluso como un enemigo, y por primera vez en su vida, Daniel sintió el amargo sabor del fracaso. Después de 2 horas frustrantes, decidió intentar algo diferente. ¿Alguna vez has ido al Museo de Ciencias? Leonardo le lanzó una mirada desconfiada. ¿Qué clase de pregunta es esa? Solo estoy preguntando. El niño dudó. Nunca he ido. Daniel notó que esta vez su respuesta no fue tan automática. Entonces vamos. Leonardo puso los ojos en blanco. Como sea. Pero cuando llegaron al museo, el cambio fue inmediato. Justo en la entrada había una réplica de tamaño real de un Tyrannosaurus Rex. Por un instante, los ojos de Leonardo brillaron, pero rápidamente intentó esconder su emoción. Daniel se dio cuenta. Mientras caminaban por los pasillos del museo, rodeados de esqueletos gigantes y fósiles antiguos, Leonardo finalmente mostró algo más que indiferencia. «Este es un Velociraptor», dijo el niño, deteniéndose frente a una de las exposiciones. Pero en las películas se equivocaron en casi todo sobre él. Era más pequeño, más ágil y tenía plumas. Daniel arqueó una ceja. «¿Te gustan los dinosaurios?». Leonardo cruzó los brazos, como si no quisiera admitirlo. «¿Y qué?». Daniel soltó una leve sonrisa. «¿Y qué es genial?». Leonardo lo miró, como si intentara descifrar si eso era un truco. Luego desvió la mirada y volvió a observar la exposición. Durante el resto de la visita, el niño siguió hablando. Sobre fósiles, sobre extinciones, sobre dinosaurios menos conocidos que Daniel jamás había escuchado nombrar. Era la primera vez que veía brillo en los ojos de su hijo. Era poco, pero era un comienzo. El tiempo comenzó a moverse de manera diferente. Al principio, cada encuentro entre Daniel y Leonardo era un desafío. El niño seguía manteniendo su postura defensiva, seguía respondiendo de forma corta, seguía actuando como si estuviera esperando que su padre se diera por vencido. Pero algo había cambiado desde la visita al museo. No era mucho, solo pequeñas grietas en la muralla que Leonardo había construido a su alrededor. Aquel sábado, Daniel decidió intentar algo nuevo. ¿Fútbol? Leonardo arqueó una ceja, mirando el balón que Daniel sostenía. «Sí», respondió Daniel, manteniendo la voz casual. El niño suspiró. «Pareces alguien que nunca ha pateado un balón en su vida». No estaba del todo equivocado. La última vez que Daniel había jugado fútbol debió haber sido en la escuela, y aún en aquel entonces no era precisamente un prodigio en el deporte. «Vamos a ver quién tiene razón», respondió. Leonardo solo puso los ojos en blanco,
Pero para sorpresa de Daniel, aceptó el desafío. El juego duró menos de 15 minutos. Daniel resbaló en el césped, falló tiros ridículamente fáciles y al final terminó sin aliento mientras Leonardo lo vencía con una facilidad casi humillante. El niño finalmente rió de verdad por primera vez, y a pesar del golpe a su ego, Daniel se dio cuenta de que esa risa era una pequeña victoria. Días después, llevó un tablero de ajedrez. ¿Sabes jugar?, preguntó. Leonardo soltó una leve risa. Sí, y soy bueno. Daniel sonrió. Vamos a descubrirlo. La partida comenzó equilibrada, pero rápidamente Daniel se dio cuenta de que su hijo no estaba jugando en broma. Leonardo jugaba con precisión, analizaba cada jugada con ojos atentos. Media hora después, Daniel ya sabía que estaba perdido. «Jaque mate», anunció Leonardo moviendo su última pieza con una sonrisa satisfecha. Daniel parpadeó. «Me ganaste». No fue difícil. Daniel soltó una risa. «Necesito mejorar mi estrategia». Leonardo se encogió de hombros. «¿Podemos jugar otra vez?». La respuesta tomó a Daniel por sorpresa. Era la primera vez que el niño sugería pasar más tiempo con él. «Claro», respondió, escondiendo una sonrisa. Otro día, fue el turno de Leonardo de enseñarle algo a él. «¿Nunca has jugado esto?». El niño miraba incrédulo los lentes de realidad virtual en las manos de Daniel. «Nunca», admitió. Leonardo le entregó los controles y ajustó el visor sobre su cabeza. «Solo muévete como si estuvieras dentro del juego». Parecía fácil. Hasta que el juego comenzó. Daniel intentó caminar y en segundos tropezó con un mueble invisible, perdió el equilibrio y cayó en el sofá torpemente. Leonardo explotó en carcajadas. «Dios mío, pareces un robot descompuesto». Daniel se quitó el visor, parpadeando. «Esto es ridículo». «Esto es increíble», corrigió Leonardo aún riéndose. Daniel se dio cuenta de que él también estaba riendo. La rutina se volvió más natural. La relación, antes marcada por la resistencia, ahora tenía momentos genuinos, pero la barrera entre ellos aún no había desaparecido por completo. Lo notó una noche, mientras conducía de regreso a casa después de otro día juntos. Leonardo iba en el asiento del copiloto mirando la ciudad por la ventana, los brazos cruzados. El silencio entre ellos era tranquilo, diferente del silencio incómodo de antes. Pero, de repente, Leonardo habló. «¿Por qué nunca me quisiste?». La pregunta fue tan cruda, tan directa, que Daniel sintió un nudo en el pecho. Apretó el volante con más fuerza. «Eso no es cierto, Leonardo». El niño giró la cabeza para mirarlo. «Mi mamá dijo que nos rechazaste. Ella nunca miente». Daniel sintió la boca seca. «Nunca supe de ti. Nunca recibí una carta, ni una llamada. Si lo hubiera sabido». Su voz se quebró por un instante. «Si lo hubiera sabido, habría ido tras ustedes». Leonardo no dijo nada. Solo volvió a mirar por la ventana, pensativo. Daniel no insistió. Sabía que, por primera vez, su hijo estaba considerando la posibilidad de que la verdad fuera diferente de lo que siempre creyó. Y eso era todo lo que podía pedir. En los últimos meses, Valeria había observado desde la distancia cómo Daniel y Leonardo comenzaban a acercarse. Al principio, no creía que él fuera a persistir. Pensaba que, después de unas semanas de intentos frustrados, Daniel simplemente se rendiría, volvería a su vida de lujo y dejaría atrás a su hijo. Pero eso no pasó. Lo veía con Leonardo, caminando hacia el parque, hacia el museo, hacia la librería, donde a su hijo le gustaba hojear libros sobre dinosaurios. Aún mantenía cierta resistencia, pero era imposible negarlo. Su hijo comenzaba a ver a Daniel con otros ojos, y eso debería hacerla feliz. Pero Valeria sentía que algo no estaba bien dentro de ella. Los primeros signos fueron sutiles. Un cansancio inusual,
dolores de cabeza persistentes que iban y venían como olas. Al principio, culpó al estrés. Trabajar, criar a un hijo sola, lidiar con la reaparición de Daniel en sus vidas, todo eso podía justificar su estado. Pero los síntomas empeoraron. Las mareos comenzaron, pequeños lapsos de memoria, olvidos repentinos de cosas simples. Un día, al cruzar la calle, su visión se volvió borrosa por un segundo y tropezó, sintiendo sus piernas débiles. Valeria sabía que algo no estaba bien. Fue sola al médico. No quería preocupar a Leonardo. Los exámenes fueron rápidos. El doctor, serio y directo, no tardó en dar el diagnóstico. Un tumor cerebral agresivo, inoperable. La quimioterapia podría retrasarlo un poco, pero no había cura. Valeria no lloró frente al médico, solo escuchó, como si estuviera viendo la escena desde fuera de su propio cuerpo. Solo, cuando llegó a casa, se sentó en el sofá y miró las paredes gastadas del apartamento. La verdad la golpeó con un peso insoportable. Iba a morir. Y su hijo se quedaría solo. Durante días, cargó con ese peso en silencio. Intentaba actuar con normalidad, como si nada estuviera pasando. Pero cada vez que miraba a Leonardo, sentía un nudo en el pecho que apenas la dejaba respirar. ¿Cómo se lo diría? ¿Cómo le explicaría que en poco tiempo ya no estaría ahí para ayudarlo con la tarea, para hablar de dinosaurios, para sostener su mano cuando la necesitara? Y entonces estaba Daniel. No quería necesitarlo, pero ahora no tenía elección. Esa noche llamó a Daniel. «Necesito hablar contigo, ahora». El tono serio de su voz hizo que él no discutiera. 20 minutos después, Daniel estaba parado frente a su puerta. Cuando Valeria abrió, Daniel lo notó de inmediato. Su rostro estaba más pálido que de costumbre, sus ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. ¿Qué pasó? Ella respiró hondo, cruzando los brazos. «Entra». Él obedeció, cerrando la puerta tras de sí. Valeria caminó hasta la sala, pero no se sentó. Parecía inquieta, como si lo que tenía que decir la estuviera consumiendo por dentro. Daniel esperó, sintiendo un peso extraño en el aire. «Estoy enferma», dijo al fin. Su voz sonó seca, sin rodeos. Daniel frunció el ceño. «¿Enferma cómo?» Ella tragó saliva, y solo entonces él notó que sus dedos temblaban. «Cáncer», susurró. «En el cerebro». La palabra cayó en el silencio como un trueno. Daniel sintió un nudo en el pecho. «¿Qué?» Ella lo miró, y por primera vez desde que él había reaparecido en su vida, vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo. «Los médicos dicen que es inoperable», continuó, su voz ligeramente temblorosa. «Puedo intentar tratamientos para ganar algo de tiempo, pero no hay cura». Daniel negó con la cabeza como si pudiera alejar esa realidad absurda. «No, no puede ser. Hay especialistas, tratamientos experimentales». «Daniel». Valeria lo interrumpió, su mirada cargada de una tristeza profunda. «Ya intenté todas las opciones». Él se pasó una mano por la cara, sintiendo su cuerpo entero tenso. Esto no podía estar pasando. «Busquemos otro médico, el mejor del mundo, si es necesario. No hay nada que se pueda hacer». El silencio se hizo pesado entre ellos. Y entonces Valeria dijo las palabras que más temía. «Tienes que cuidar de Leonardo». Daniel contuvo la respiración. «¿Qué?» Ella respiró hondo. «Va a necesitarte. Necesito saber que no se va a quedar solo». Daniel la miró, sintiendo un pánico creciente. «Valeria, promételo». Su voz era firme, cargada de una urgencia que lo golpeó como una daga. Daniel tragó saliva. Miró a Valeria, a la mujer que un día amó, a la madre de su hijo, y luego miró hacia el futuro, un futuro sin ella.
Nunca hacía promesas vacías y no lo haría ahora. Con la voz ronca y los ojos empañados, dijo: «Lo prometo». Valeria cerró los ojos y asintió levemente, como si un peso insoportable hubiera sido retirado de sus hombros. Pero para Daniel, el peso apenas comenzaba a crecer. Los meses siguientes fueron una lucha silenciosa contra lo inevitable. Valeria se debilitaba cada día, su cuerpo cediendo ante la enfermedad de manera cruel e implacable. El brillo en sus ojos se apagaba lentamente, su voz se volvía más baja, sus movimientos más pesados. Al principio intentaba ocultarle a Leonardo cuánto estaba sufriendo. Le sonreía, se esforzaba por actuar con normalidad, pero el niño lo notaba, siempre lo notó. El pequeño apartamento, que antes resonaba con el sonido de sus conversaciones, se llenó con el peso del silencio. Daniel se convirtió en una presencia constante. Se alejó del trabajo, canceló compromisos, ignoró todo lo que antes parecía inaplazable. Nada importaba más que estar ahí. Cuando Valeria ya no pudo valerse por sí misma, tuvo que ser hospitalizada. El olor a hospital y la fría luz de los pasillos blancos se volvieron parte de la rutina. Daniel llevaba a Leonardo a visitarla todos los días. El niño siempre decía que estaba bien, que entendía, que era fuerte. Pero Daniel veía más allá de la máscara que su hijo intentaba mantener. Se estaba derrumbando por dentro. Una noche, al llegar al hospital, Leonardo encontró un cuaderno en la silla junto a la cama de Valeria. La portada era simple, negra, con los bordes gastados. «¿Qué es esto?», preguntó sosteniendo el objeto con cuidado. Valeria sonrió, cansada, sus ojos llenos de un amor infinito. «Es para ti». Leonardo abrió la primera página. La caligrafía de su madre llenaba el espacio con un mensaje breve. «Para los días en que me extrañes». En las páginas siguientes, dibujos, notas, cartas dirigidas a él, pequeños consejos, recuerdos de momentos que vivieron, historias de su infancia. Leonardo pasó las páginas en silencio, sus ojos empañados. «Así nunca me iré del todo», susurró Valeria. El niño apretó el cuaderno contra su pecho. Daniel desvió la mirada, sintiendo que algo dentro de él se rompía. La última noche, Valeria sostuvo las manos de Daniel y Leonardo. La habitación estaba sumida en un silencio roto solo por el sonido de los monitores. Estaba tan frágil que parecía que un suspiro podría llevársela. Daniel sintió la débil presión de sus dedos sobre los suyos. «Cuídalo». Su voz era apenas un susurro, pero cargaba el peso de una promesa. Daniel tragó en seco, sintiendo un ardor en la garganta. «Lo haré». Sus ojos se posaron en Leonardo. El niño sostenía su otra mano con fuerza, como si intentara evitar que se alejara. Ella forzó una última sonrisa. «Los amo». Y entonces se fue. Leonardo no lloró. En los días siguientes, Daniel vio cómo su hijo se cerraba por completo. Pasaba horas encerrado en su habitación, hojeando una y otra vez el cuaderno de su madre, sin decir una sola palabra sobre lo que sentía. Su dolor era mudo, sofocado. Daniel, acostumbrado a lidiar con cualquier tipo de desafío, se dio cuenta de que este era el primero que no sabía cómo enfrentar. Hasta que, una noche, entró en la habitación de su hijo y lo encontró sosteniendo el cuaderno contra su pecho, con los ojos rojos y la respiración entrecortada. Se sentó a su lado, sin decir nada. Por fin, Leonardo rompió el silencio. «No quiero olvidarla». Daniel sintió un nudo en la garganta. «Nunca la olvidarás». Leonardo lo miró, y por primera vez, Daniel vio el peso real de su dolor. «Está bien extrañarla, Leo». Su voz salió baja. «Está bien llorar». El niño mordió su labio, cerró los ojos con fuerza, y entonces, finalmente, se derrumbó. Leonardo lloró como nunca antes.
Lloró contra el pecho de su padre, sollozando, apretando los puños contra su camisa. Daniel lo sostuvo con fuerza, sin decir nada, solo permitiéndole liberar todo lo que había reprimido por tanto tiempo. El dolor era compartido, y por más que doliera, era el primer paso hacia la sanación. El tiempo pasó. La casa de Daniel, antes fría e impersonal, comenzó a llenarse de vida. Los dibujos de Leonardo cubrían las paredes del despacho, los libros de dinosaurios estaban esparcidos por los muebles. El silencio pesado de antes dio paso a conversaciones, risas ocasionales y pequeños momentos que lo cambiaban todo. En la primavera siguiente, padre e hijo fueron juntos al cementerio. Leonardo se arrodilló frente a la tumba de Valeria, sacó una foto doblada del bolsillo y la colocó sobre la lápida. Era una foto de los tres. Debajo un mensaje escrito con letras cuidadosas. «Lo hiciste bien, papá». Daniel no pudo contener las lágrimas. Apretó la mano de su hijo. El futuro aún era incierto, pero, por primera vez, no lo enfrentaba solo. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.